Buenos días, iglesia. Buenos días con cada uno de ustedes. Al Señor las gracias porque nos permite el día de hoy reunirnos después de una semana, tal vez con pruebas, con momentos dulces, momentos gratificantes, pero que también trae sus circunstancias distintas, ¿no? Enfermedades, pérdidas, no lo sé, es parte de lo que es la vida. Pero el día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Esta nueva serie nos va a tomar 4 domingos, Dios mediante, y nos va a permitir pues desarrollar estas grandes verdades que la Biblia nos da. Estamos intentando buscar motivar a la iglesia para usar con diligencia los recursos que Dios le ha puesto, los dones, las oportunidades que Cristo le ha confiado en su soberanía, ¿no? Mientras esperamos su retorno. Vamos a desarrollar este texto en Lucas capítulo 19. Hoy vamos a ir con la primera parte. Pero necesitamos pues orar siempre para que sea Dios quien guíe este tiempo y nos ayude, nos permita el entendimiento, nos permita la mansedumbre y nos permita también en su gracia poder no solamente entender, sino aplicar a nuestras vidas estas verdades. Así que acompáñenme a orar y juntos empecemos con esta primera parte. Amado Padre Celestial, damos gracias en el nombre de Cristo. Gracias por este tiempo que tú nos estás dando. Gracias por estas verdades que tú pones en tu soberanía en nuestros corazones y que nos permites poder entender más claramente tus propósitos. Sabemos que es un mundo que te da la espalda, pero sabemos también que tú has comprado un pueblo y no es poco. Un pueblo que lo has dotado, un pueblo que le has rodeado de tu cuidado, de tus promesas, pero también, Señor, vas guardando sus propias vidas y vas mostrándote como el soberano Dios en su existencia. Oramos por aquellos desanimados, por aquellos de corazón apocado, por los que están enfermos, Señor, también oramos por ellos y suplicamos por la recuperación de sus cuerpos. Oramos también por los caídos y pedimos, Santo Dios, que todo este tiempo sea de beneficio, no solamente para tu reino, sino para nosotros, Padre, que escuchamos y obedecemos. Pido, Padre mío, toda la bendición, pido también el entendimiento abierto de nosotros que vamos a escuchar y ruego siempre todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Entre tanto que vengo, negociad. Esta serie está basada en la parábola de las minas. Esta serie está basada pues en esta parábola que Jesús habla allí en casa de Zaqueo. Esta está en Lucas capítulo 19, que en un momento más vamos a abrir. Pero necesitamos situar este tiempo porque existe una constante tensión entre lo que es el reino de Dios y lo que es la cultura actual. La cultura actual se mide al valor por la ganancia, el éxito por la apariencia y la felicidad por la acumulación de bienes. Esta es la manera como alguien que está exitoso, que está triunfando en la vida, se le mira de esta forma, se le aprecia de esta manera. Vivimos en una época donde el negocio del mundo se mide por cifras, por logros y las posesiones que podamos nosotros adquirir. Las redes sociales pues amplifican el deseo de reconocimiento y vivimos en una economía donde la competencia es despiadada y sin descanso. El corazón humano, que está herido por el egoísmo desde la caída, tiende a guardar antes que entregar y a acumular antes que compartir. Es en medio de este panorama pues que nosotros escuchamos la voz del maestro, la iglesia: negociad hasta que yo venga. Estas no son instrucciones financieras, por si acaso, y está en la palabra negociar, pero no son instrucciones financieras, sino esto es una orden espiritual. Jesús confió a sus riquezas, su gracia, su palabra, sus dones, sus bienes a sus siervos y a sus siervas, y espera que ellos y ellas lo multipliquen, porque promete regresar y recompensar a aquellos que él va a encontrar. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12:
he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es una verdad ineludible que tarde o temprano sus hijos van a ver constatado en sus propias existencias. El Señor promete venir, el Señor promete recompensar a cada uno según sea la obra de sus manos. Por tanto, hermanos míos, el negocio del reino no se trata de dinero, sino más bien se trata del fruto eterno. En una sociedad consumista, en una sociedad centrada en el yo, esta parábola confronta al corazón inactivo, al corazón egoísta, que busca conservar, que teme, que justifica su inacción y que puede explicar claramente por qué gasta toda su vida en otras cosas y no las ocupa, al menos en un ápice, en la edificación del reino del Señor. Esta sociedad utilitarista es una sociedad que busca los beneficios propios y mide su éxito en base a todo lo que posee, a todo lo que adquiere, a todo lo que dentro de su propia perspectiva es valioso. Cada creyente, cada hijo de Dios posee una mina. Y lo vamos a ir viendo conforme esta enseñanza se vaya dando. Esta mina puede constituirse de muchas oportunidades, puede constituirse de dinero, puede constituirse de empresa, puede constituirse de tu propia salud, de tu propia inteligencia o los recursos espirituales que Dios haya puesto en sus manos. Esta serie nos invita a mirar más allá de estas instalaciones. Nos invita a mirar que cada trabajo, que cada relación, que cada hogar, que cada recurso es una plataforma para que Dios nos permita la expansión de su reino. Amados hermanos, por tanto, la palabra, entre tanto que vengo, negociad esta frase, es un llamado urgente a romper con la pasividad. Cuando Cristo regrese, no pedirá cuentas del dinero que hemos acumulado, sino claramente del amor que hemos sembrado en otras vidas. Por tanto, mientras el mundo invierte para tener más, los hijos del reino negocian para dar más, sabiendo que toda generosidad abre las puertas al obrar de Dios. El Hijo de Dios, que es generoso, sabe claramente que la generosidad viene solo a través de la generosidad. No hay tal cosa que Dios comparta su generosidad con un corazón que solo piensa en sí mismo. La generosidad desata generosidad. Y no quiero que me malentiendan en cuanto a esto. No solo estamos hablando de dar para las misiones o de diezmar o ofrendar, estamos hablando de los recursos espirituales que Dios le ha dado y a los cuales usted los usa generosamente en beneficio de su prójimo, en beneficio del reino del Señor. Tanto, hermanos míos, vamos al texto. En Lucas capítulo 19 vamos a mirar ese texto que hoy vamos a desarrollar. Lucas capítulo 19 dice así en el versículo 11. Lucas 19, 11. Muy bien, dice así. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Qué cosas? La primera pregunta que uno tiene que hacerse al revisar el texto, ¿de qué cosas está hablando aquí Lucas? Si uno retrocede hacia el versículo 9 y al versículo 10, están en casa de Zaqueo. Zaqueo ahora está dando muestras de la salvación y dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muestra claramente la esencia de su misión, la esencia del por qué ha pisado este mundo. Y se nos muestra aquí este plan de redención, el cual el Hijo del Hombre, el cual Jesús, el cual el Mesías está cumpliendo en este momento. El Hijo del Hombre, recuerda esta frase, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando vemos esta palabra Hijo de Hombre,
Estamos refiriéndonos a Dios encarnado, a Dios hecho hombre, Jesús. Esta es la frase que se nos muestra acá, y en el versículo 11, Lucas hace hincapié de estas cosas. Prosigue Jesús, dice una parábola en cuanto a ello, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Aquí tenemos que hacer un alto antes de ir y desarrollar todo este texto. Tenemos que apuntalar este texto para poder comprender de qué se está tratando. Estaba cerca Jerusalén, dice aquí Lucas. Y es cierto, cuando Jesús está rumbo hacia Jerusalén, es el último momento que está pasando por Jericó. Ha pasado por otras poblaciones y personas, sin saberlo, están aprovechando su oportunidad. Hay un ciego mendigo en el camino que está gritando, y los que se han acercado a él le han dicho: cállate la boca. Y él grita más y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El maestro ha volteado, lo ha hecho traer hacia sí mismo y le ha hecho recobrar la vista. Este hombre, que tiene una mala fama, se ha trepado a un árbol para saber exactamente quién es este Jesús. Ha escuchado de su fama y ha aprovechado la oportunidad que Jesús se ha autoinvitado a su casa y le ha brindado todo lo necesario, y ahora sale con la salvación a cuestas. Jesús está yendo hacia Jerusalén y es el último momento donde allí será recibido con vítores, con bienvenidas, con palmas. Tenderán sus mantos sobre el piso para darle la bienvenida al rey que viene. Pero unos momentos más adelante, unos días más, será muerto y crucificado como un vil delincuente. Este es el momento en que Lucas nos narra claramente que está yendo hacia Jerusalén. Él está rumbo hacia Jerusalén y de allí él no va a salir vivo. Se nos muestra esta verdad en el versículo 12. Y ellos, dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y lo segundo que va a hablar, la segunda razón de por qué habla la parábola, es porque hay un conocimiento distorsionado. Hay una expectativa falsa que se está dando en todo el pueblo. No solo se da en el pueblo, se da también en sus discípulos. Tienen una falsa expectativa en cuanto a Jesús. Esta falsa expectativa, dice en el versículo 11, en la última parte, dice: y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Cada palabra clave aquí es vital. Se nos muestra Dios claramente que hay palabras que son vitales, y entender el contexto es necesario para poder comprender todo el relato. Hay una falsa expectativa en cuanto a Jesús. Ellos están pensando que Jesús, en este momento que está rumbo a Jerusalén, va a ir a inaugurar su reino, donde todos van a recibir un estado de bienestar, riquezas, oro, paz. Las profecías hablan de ese shalom, de esa paz perdurable que va a venir cuando el Mesías se manifieste. Ni por aquí van a pensar que ese Mesías va a ser crucificado como un delincuente. Esto traerá tropiezo a muchos corazones. Pero saben que el Mesías va rumbo hacia Jerusalén y hay una multitud que lo acompaña. Quieren beneficiarse. En otras oportunidades, cuando Jesús dio y alimentó a personas que estaban hambrientas, volvieron y lo siguieron a un lugar más lejano donde él estaba. Y Juan nos narra esta verdad diciendo que quisieron apoderarse de él para llevarlo y hacerlo rey. Jesús tuvo que desprenderse de ellos y huir de ellos, porque la gente quería cargarlo, la gente quería ponerlo en hombros y enrumbar hacia Jerusalén para que él inaugure este reino. En algún momento también de la historia del maestro con sus discípulos, ellos estaban discutiendo, sus discípulos. Estaban discutiendo porque allí una madre de alguna forma se acerca al maestro y hace una petición para que sus dos hijos puedan estar sentados, uno a la derecha y el otro a la izquierda, cuando Jesús inaugure su reino. Los 10 discípulos, cuando se enteran que esto está pidiendo su madre o están pidiendo los discípulos, se enojan. Le llaman la atención, no por su falta de ética,
No porque ellos están viendo un corazón ambicioso, sino porque ellos también quieren su posición en este reino que se va a inaugurar. Y así hay un sinnúmero de situaciones que nos muestran de esta falsa expectativa. Y es por eso que muchos empezaron a abandonarlo. Y es por eso que esto no cuadraba en los líderes religiosos. Este es el que va a liberarnos. Este es el que de pronto está teniendo otra óptica en cuanto a las riquezas, en cuanto al oro, en cuanto a las posesiones. No, este no es. Cuando Jesús es entregado, muerto en la cruz y resucitado, cuando está listo para ir hacia la eternidad a recibir su reino, para presentarse ante su Padre, sus discípulos una vez más seguirán una vez más en esta premisa, en esta falsa expectativa. Y le dicen a Jesús, Jesús está ahí, les está mostrando y les está diciendo antes de partir hacia la eternidad, y ellos le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una vez más vuelven al tema. Una vez más vuelven a sus expectativas y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso le pertenece al Padre. Ustedes no pueden saberlo, más bien lo que van a hacer mientras me voy, vayan y sean testigos a las naciones. Pero ellos insisten una y otra vez en este tema. Ellos quieren ver a Jesús entronizado ya como un rey. Ellos quieren ver a esta nación que los agobia con impuestos, Roma, caer, ser destituida, tomar su oro, enriquecerse y gozar de un estado de bienestar. En base a esto, Jesús narra esta parábola. Y esta parábola nos va a llevar a entender claramente a nosotros que somos sus siervos, a ustedes que son sus siervas, una de las verdades profundas del Señor que parte a recibir su trono. Y dice así, versículo 12. Dijo pues, empieza con la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. El versículo 12 y el versículo 13 se nos muestra claramente esta parábola. Aquí hay un personaje muy claro. Uno es el hombre noble, dos, los 10 siervos suyos, pero si usted se fija en el versículo 14, los conciudadanos que le aborrecen y que envían tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay 3 públicos allí, este hombre noble, sus siervos suyos que reciben sus minas y los conciudadanos que rodean a este hombre que no quieren saber nada con él. Pero se nos muestra claramente cómo está compuesta esta parábola. Se nos muestra a este hombre noble que es el Señor, que es el Maestro, y que se va a un país lejano, dice el versículo 12, para recibir un reino y volver. Más adelante, en este mismo camino que se va rumbo hacia Jerusalén, los discípulos ya caen en cuenta que Jesús va a ser muerto. Jesús sigue hablando acerca de lo que le va a acontecer y ellos ya empiezan a entristecerse. El que capta esta escena y la narra es Juan. Y Juan le dice, capta esta escena donde ellos están turbados y le dice a su discípulo Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa les empieza a hacer y les dice, tranquilos, no se entristezcan. Me voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre
hay muchas habitaciones. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré y volveré a ustedes y los llevaré y los tomaré conmigo y los llevaré para que donde yo esté, ustedes también estarán. Ellos reciben esta promesa del maestro. Y en base a esta parábola, él narra claramente que hay un hombre noble que va hasta partir a un país muy lejano. Un país muy lejano para recibir su reino y luego volver. Siglos atrás, muchos siglos atrás, Dios le muestra en una noche a un hombre llamado Daniel, un profeta, un hombre con conexión intensa con Dios. Y Dios le muestra en una noche este acontecimiento de alguien que va a recibir un reino. Y le habla acerca de este Mesías que recibirá un reino. Y le muestra en esta visión claramente. Yo la he puesto ahí para que usted la pueda ver. Dice así: estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y mira cómo estaba rodeado el Padre. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, es un sueño tal vez, algo que Daniel empezó a tener. Y he aquí, dice, con las nubes del cielo veía a uno como un hijo de hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y fíjense lo que se le entrega. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es un relato donde Dios le permite ver a Daniel siglos antes, mucho más antes de que naciera Jesús, de que naciera María, de que naciera José, esta visión que iba a suceder en algún momento. Y Jesús en este momento está contando acerca de este hombre noble que va a partir a un país muy lejano a recibir su reino y luego a regresar. Y ese acontecimiento se nos muestra claramente cómo él se presenta una vez consumado su proyecto, ejecutado el proyecto, lo planificado en la eternidad y hecho en la tierra, se presenta delante de su Padre y recibe delante de su Padre toda autoridad, todo dominio sobre todas las naciones. Por eso es que cuando se presenta delante de sus discípulos les dice: toda autoridad me ha sido conferida en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, todos los clanes, las tribus. Bautícenlos, discipúlenles, enséñenles que guarden mi palabra. Y esto es algo muy hermoso que se nos muestra sentando las bases acerca de lo que el Señor está contando en esta parábola de las vidas. Se nos muestra claramente su retorno hacia la eternidad, pero también se nos muestra claramente el próximo retorno nuevamente hacia la tierra. Es interesante cuando uno puede ver finalmente este momento tan hermoso. Dice así a su vez, versículo 13: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y fíjese el versículo 15, es clave. Aconteció que vuelto él, el hombre noble, el Señor, después de recibir el reino,
mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada. Este versículo 15 es clave. Este Señor que ahora parte a la eternidad y que ha dotado a sus siervos de una mina o un dinero muy valioso, también se puede entender, dándoles capacidades y que espera que lo multipliquen, que lo negocien, que lo hagan productivo, pronto retorna. Y el versículo 15 retorna, dice, para saber en la última parte lo que había negociado cada uno. Y nota esto, no dice qué habían hecho como familia, qué habían hecho como grupo pequeño, qué habían hecho como una clase, como una reunión de jóvenes o de damas, sino dice, quiero saber qué ha hecho cada uno con lo que le he entregado. Esta es una rendición de cuentas no de tu esposo, no de tus hijos, de ti personalmente, cada uno. Y esta es una parte que es muy esperanzadora, pero a su vez muy, muy terrorífica. Dios ha entregado capacidades sobrenaturales, recursos económicos, oportunidades. Dios ha puesto en tus manos no solamente el perdón de los pecados, sino al Espíritu Santo morando en ti. Te ha dotado de la capacidad de entender su palabra y seguir sus instrucciones. Y vuelto hacia la eternidad a recibir su reino, promete pronto su retorno para saber qué has hecho personalmente, independientemente con lo que Él te ha entregado. Por eso dice el Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para saber o para recompensar a cada uno según sea su obra. No se trata aquí de la vida ética o santa que viviste o si pecaste o no pecaste. No se trata de eso. Tus pecados han sido cancelados en la cruz del Calvario. Aquí se trata netamente de la capacidad que Dios ha puesto en tus manos. No está hablando si ha puesto a tu familia, si ha puesto a tus hijos. Dios pedirá cuentas a cada uno, no solo a ti, sino también a la persona que está a tu lado. Esto no se trata de un grupo, esto no se trata de una familia o de una tribu, esto se trata personalmente de cada uno de nosotros. Por eso los entrenamos, por eso los capacitamos, no los hacemos inútiles, no los sobreprotegemos. Los exponemos a situaciones donde ellos sepan finalmente valerse en la vida, entender. No los aíslo de enseñanzas, no los aíslo de oportunidades. Busco lo necesario para que cada uno, esposa, hijos o esposo, puedan ser entrenados por la presencia del Señor. Su palabra, circunstancias. Porque cada uno tarde o temprano se parará delante del Señor y rendirá cuentas de lo que Él ha puesto en tus manos. ¿Qué ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que tú tienes que has recibido de Él? Es interesante por eso entender esta gran verdad. Dice aquí la palabra en el versículo 13. Llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Esta palabra mina es muy interesante porque se trata de una gran capacidad de dinero que puede y tiene el potencial de reproducirse. No es algo muy pequeño, no se trata de lo poco que tenemos, sino se trata de lo mucho que se nos ha entregado y que tiene potencial de multiplicarse. Y viene otra palabra más en el versículo 13, negociar. La palabra negociar es muy interesante. Es una palabra en el idioma griego que dice pragmetomai. Esta palabra pragmetomai es ocuparse, comerciar, invertir, hacer producir. En una paráfrasis mejor diría trabajar con lo confiado o
multiplicar lo puesto en tus manos. Y aquí vemos cuando Dios entrega a sus siervos la capacidad en sus manos para que ellos lo multipliquen, lo reproduzcan, no para que lo guarden. Y sabe, esta palabra negociar es muy interesante porque Dios espera que una vez puesta en nuestras manos, esto produzca los dividendos necesarios. Por eso es que se nos insta a poner nuestra mirada en lo eterno. Se nos insta a poder hacer tesoros en el cielo, dice el Señor, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Se nos llama a hacer tesoros en los cielos, a poner un enfoque necesario, pero el corazón tiene que estar calibrado. ¿Por qué? Porque donde está nuestro corazón o donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Nuestro corazón se engaña, nuestro corazón se distrae, nuestro corazón se embota, nuestro corazón se resiente. Y el corazón constantemente tiene que calibrarse, porque si no, pierde el enfoque de su existencia, pierde el enfoque de lo que Dios espera que rinda los dividendos en su debido momento. Así es. Y esta es una realidad de todos nosotros, incluyéndome a mí. Pragmetomai. Dios espera que nosotros produzcamos los dividendos necesarios con lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Sabe? Dice este versículo 13, por tanto, negociad entre tanto que vengo. Note esa palabra, que vengo. Aquí se nos muestra la gran realidad de lo que Jesús está hablando. Aquí se nos muestra que Jesús pronto parte hacia la eternidad a recibir su reino, pero también nos muestra el Apocalipsis que viene con su galardón a premiar a los suyos. Entre este interregno, como dice R.C. Sproul, aquí hay oportunidades de negocio para la iglesia. Entre lo que el Señor se ha ido y entre lo que el Señor viene, tienes oportunidades para producir para el Señor. Porque tarde o temprano esto que Él ha puesto en tus manos va a rendir los dividendos o va a revelar que fuiste un siervo o una sierva negligente. Y este es entre tú y Él. Este no es que mi papá va a hablar por mí. Esto no es que mi esposo hablará por mí. Este es entre tú y el Señor. Por eso es que cuando miramos lo que dice R.C. Sproul, dice, la mina no solo representa dinero, sino la suma total de las responsabilidades del creyente en el interregno del reino. La palabra interregno es entre el reino, entre dos reinos, en un momento de transición en el que estamos antes de que el Señor llegue finalmente a implantar su reino en la tierra. Tenemos oportunidades 1000 para poder producir lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Vuelvo a traer la misma pregunta: ¿qué ha puesto el Señor en tus manos? ¿Y cuáles son las excusas por las cuales no están produciendo los dividendos necesarios? O si están produciendo, esa es una buena noticia. Dios pone recursos, Dios pone economía, Dios pone capacidades espirituales, Dios pone profesiones, Dios pone habilidades naturales en nuestras vidas. Dios pone un sinnúmero de oportunidades en el mundo. Y esa es una de las razones por la que Jesús le decía a estas personas que estaban murmurando cuando la mujer rompió el alabastro y le estaba lavando los pies y decían: este dinero se hubiera cambiado para los pobres. Jesús dijo: los pobres siempre los van a tener con ustedes. Hay oportunidades para que tú puedas hacer producir tu dinero atendiéndolos. Hay oportunidades para que tú puedas hacer tu dinero vistiéndolos, lavándolos, visitando al enfermo. Hay oportunidades. Y estas oportunidades son negocio. Un negocio, un dividendo que la eternidad lo va a declarar tarde o temprano. Qué hermoso es cuando uno mira esta gran realidad, porque se nos muestra claramente aquí
que el Señor está esperando la diligencia de parte de nosotros para echar a andar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Fíjese, por tanto, versículo 16, versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, están hablando del Señor, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, la mina, para saber lo que había negociado cada uno. Y fíjese ahora las respuestas de sus siervos. Versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Wow. Versículo 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Nota acá una de las verdades profundas, hermosas, sobre las cuales tienen que ser un motor para nuestro servicio también al Señor. A veces pensamos que las motivaciones tienen que ser intrínsecas, tienen que brotar de un corazón puro, de un corazón limpio para servir al Señor. Pero muchas de las motivaciones que el Señor nos llama para servirle son extrínsecas, vienen de afuera. Y que está bien que nosotros escuchemos la motivación que Él nos da para también tener una ambición santa y mirar la oportunidad de la inmortalidad para no ser un cualquiera en la inmortalidad, para no ser uno más del montón, sino para aspirar mayores grados de autoridad. El Señor nos enseña muchas veces esta verdad. Aquel que haya dejado padre, madre, hijos, recibirá 100 veces más, dice el Señor. Carambas. Este es un incentivo que el Señor hace de manera extrínseca y que no nace necesariamente de solo una motivación profunda y dulce de mi corazón hacia Él, sino que ve conveniente: oye, está bueno eso, me esforzaré entonces para tratar de lograr ello. Y aquí se nos muestra claramente esta enorme verdad que la diligencia de un siervo llega a poner en uso. El siervo no trabaja para sí, sino trabaja para un rey que va a volver. La diligencia de un siervo y de una sierva para producir, para negociar, para multiplicar lo que el Señor ha puesto en sus manos, proviene de la conciencia de que todo le pertenece a Él. Y aquí tenemos que hacer una pausa y hablar a los siervos y a los siervos de esta iglesia. Todos trabajamos para el mismo Señor. Todos trabajamos para el único jefe. No podemos pelear entre nosotros, no nos podemos murmurar, no podemos tener celos dentro de nosotros por el otro o por la otra. No podemos entristecernos porque el otro crece y el otro no crece y a mí no me va bien. No nos debemos pelear entre nosotros. Debemos unir los recursos que Dios nos ha dado para potenciar mucho más los negocios del reino. No tener esta envidia que a veces se da y que a veces se cumple dentro de la sociedad peruana. ¿Sabes quién es el mayor enemigo de un peruano? Otro peruano. No puede ver que un peruano prospere porque rápidamente trata de ponerle zancadillas. Y dentro de la iglesia a veces se sitúa este mismo pensamiento. Y a veces estamos de alguna manera: estos son míos, estos son tuyos, todos somos del Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Y tenemos que entender que cada uno de nosotros está unido produciendo para el Señor diligentemente. Esta diligencia es premiada con Dios con una mayor autoridad. Le dice: recibiste 10, muy bien, vas a gobernar sobre 10 ciudades. Recibiste 5, muy bien, vas a gobernar sobre 5 ciudades.
Esto nos permite entender que en el reino venidero, la diligencia del siervo, la diligencia de la sierva lo prepara para gobernar en un reino que viene pronto. Por eso es que las Escrituras narran de nosotros como Señor de señores. ¿Quién es el Señor? El Cristo. Pero ¿quiénes son esos otros señores? Nosotros. Es por eso que las Escrituras narran de la iglesia como reyes y como sacerdotes. Hay una enorme verdad revelada en cuanto a la diligencia que podemos y debemos tener para el Señor. En el camino nos vamos a enfrentar con un sinnúmero de situaciones. Por eso es que le digo que el corazón tiene que estar calibrado. Te van a sacar del camino. Por ahí se va a cruzar una oportunidad de más dinero. Por ahí se va a cruzar un problema familiar. Por ahí te van a diagnosticar una enfermedad. Por ahí te van a decir, tenemos que hacerte una resonancia porque parece que tú no pasas de mañana. ¡Ah! Y cuando tu mirada está puesta en ti y no en el Señor, pierdes. Tu corazón se descalibra. Tu corazón ya no está en la misma frecuencia en donde debe estar. Y así es. El corazón de nosotros no solamente es engañoso, sino que encima tiene el potencial de perversidad. Y hermanos y hermanas mías, recuerde este momento en el cual el Señor nos pone. La diligencia produce multiplicación y la diligencia produce a su vez también una mayor autoridad de parte del Señor. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿En dónde lo estás usando? ¿Lo estás desperdiciando? ¿Lo tienes dormido? ¿Nunca lo has inaugurado? A propósito, en medio de esta serie, en 2 semanas o en una semana, se va a inaugurar un grupo pequeño. Ese grupo pequeño va a tratar con un taller por 4 a 5 semanas, donde tú vas a poder conocer lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuáles son las capacidades que Dios te ha entregado en el momento de la salvación? Tienes que ser lo suficientemente diligente para inscribirte en ese grupo pequeño. Solo va a durar 4 a 5 semanas y es un taller que se llama ¿Dónde encajo? ¿Dónde estoy situado en el reino? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuál es mi trasfondo? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué es mi temperamento? ¿Con qué esto compagina dentro de la vida? Si tú eres diligente, vas a poder conocer esto y no seguir un ciclo constante de repetición sin producir y multiplicar personalmente para el reino del Señor. Amén. Amén. ¿Están aquí, no, hermanos? Muy bien, estamos aquí juntos. Mire ahora la negligencia del rey, del otro siervo. Versículo 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ahí algunas voces se levantaron y dijeron: Señor, tiene 10 minas. Y el Señor responde: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Boom. Este es
no solamente revelador, sino también a su vez es el rey, que no solamente viene a arreglar y a supervisar lo que ha puesto en sus manos a sus siervos y a sus siervas, a recibir los dividendos de parte de ellos, sino que viene a arreglar cuentas con aquellos que siempre han sido sus enemigos. Viene a arreglar cuentas con el diablo, viene a arreglar cuentas con sus demonios y viene a arreglar cuentas contra todos aquellos que de alguna manera han rechazado constantemente el llamado de su amor. Viene a arreglar cuentas, pero es volviendo nuevamente al siervo negligente. Ese siervo negligente guardó lo que tenía, lo que Dios le había dado, desperdició oportunidades y quién sabe cuántas oportunidades habrá desperdiciado. Y algo mal guiaba su vida, un desconocimiento de ese Señor. Señor, yo sé que tú eres un hombre severo, que eres un hombre injusto, que tú ciegas donde no has sembrado. Un conocimiento deficiente de parte de Dios ha hecho que este hombre sea inmovilizado por el temor. Una falta de discipulado en su vida, una falta de un conocimiento profundo de quién es Dios y de quién es Él, ha inmovilizado y ha hecho que esta persona se quede inerte y en lugar de mirar al Señor, ha empezado a velar por sí mismo. Esto nos muestra claramente aquellos momentos donde Dios finalmente regresará. Y lo poco que este hombre tenía y lo poco que este hombre recibió, finalmente será quitado completamente todo. Y aquel siervo o aquella sierva diligente, con miras y expectativas hacia la eternidad, hacia un mayor nombre, hacia una mayor envergadura de su existencia, le será entregado mucho más. Este es un desafío para todo aquel que tiene oídos para oír. Este es un desafío todo aquel o toda aquella que tiene una ambición santa, que no quiere pasar por este mundo solamente fijándose en sí mismo, en lo que se dijo, lo que no se dijo, en lo que me enfermé, en lo que no comí, en lo que tengo que tener, en lo que tengo que... Esta es una persona que aprovecha todas estas circunstancias para llevar a negocio, a multiplicación, a exposición lo que Dios ha puesto en sus vidas, en sus manos, que pasa su vida por este mundo no de manera intrascendente, no es una persona a la que nadie conoce, sino deja un legado, pasa la antorcha a próximas generaciones, usa su vida de una manera productiva. Es una persona que no está llorando y llorando por la leche que se ha derramado, sino que trapea esa leche, pone el vaso en su lugar y sigue adelante. Amén. Ese es el siervo diligente. La sierva o el siervo negligente es el que vive paralizado por el temor, por el qué dirán. Y si le comparto el evangelio y no me responde, es que no se trata de ti. Y si yo le quiero dar un folleto y me lo arrugue y me lo tire en su cara, en algún momento el Señor arreglará cuenta con ellos. Pero tú tienes que entender que has sido llamado a hacer negocio. Y este negocio tiene que multiplicarse. Si tú eres un negociante, claramente me puedes entender. Si tú eres una persona que sabe ir al mercado con lo poco que tiene, cocina bien, ha hecho un buen negocio. Tu esposo te da 5 soles y cocinas como si tuviera 30. Un buen negocio. Sí, es un buen negocio. Todos nosotros podemos usar lo que Dios pone en nuestras manos y hacer claramente que esto produzca para la gloria del Señor. Recuerde, por tanto, culminamos esta enseñanza. Dios no te pedirá cuentas de lo que no te ha dado. Dios te pedirá cuentas de lo que te ha confiado. ¿Qué ha confiado en ti? Tal vez riquezas, tal vez una familia, tal vez un ministerio, tal vez tu mente, tal vez tienes una inteligencia hacia los números, hacia las letras, hacia el arte. Dios te pedirá cuentas de lo que ha puesto en tus manos.
Cada una de estas cosas tienen capacidad, tienen potencial para multiplicarse. Y cuando estamos hablando de esta diligencia, no estamos hablando de hiperactividad. Pronto, la próxima semana vamos a hablar un poco más. No temas arriesgar para el reino. El siervo diligente entiende que todo riesgo en obediencia es inversión, no es pérdida. Así que, hermanos míos, mirad pues cómo oís. Escucha bien lo que estás oyendo en este sermón, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún, dice, aún lo que piensa tener, lo que calcula que tendrá, aún eso se le va a quitar. Amén. Dios los bendiga y les dé entendimiento claro acerca de sus deseos y su voluntad.